Aldous Huxley escribió algo que la mayoría de la gente leyó como literatura y muy pocos entendieron como advertencia. Dijo: existen, en el extremo de nuestro ser, las puertas de la percepción, y detrás de esas puertas, la realidad tal como es, infinita, deslumbrante, completamente viva. Pero nosotros las mantenemos casi siempre cerradas, no del todo, no con llave, solo casi. Y eso es lo más inquietante de todo, porque significa que no estamos ciegos, estamos filtrando, estamos eligiendo sin saber que elegimos, estamos viendo una versión reducida, comprimida, administrada de la realidad, y la confundimos con la realidad misma. Huxley no llegó a esa conclusión tomando mescalina en un jardín de California, aunque eso también sucedió. Llegó ahí después de décadas estudiando algo que la ciencia oficial tardó mucho en tomarse en serio, que el observador no es neutral, que quien mira cambia lo que mira, que tú, en este momento, no estás recibiendo la realidad, la estás construyendo. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de la filosofía. Tiene consecuencias en tu dinero, en tus relaciones, en tu salud, en los patrones que se repiten en tu vida una y otra vez, aunque jures que no los estás buscando. Quédate conmigo, porque lo que viene no es teoría, es el mecanismo exacto detrás de tu vida, tal como la estás viviendo ahora mismo. En 1801, un físico inglés llamado Thomas Young hizo un experimento que debería haber sido aburrido. Tomó un rayo de luz, lo apuntó hacia una barrera con dos rendijas delgadas y esperó ver lo que cualquier persona razonable esperaría. Dos franjas de luz del otro lado, una por cada rendija. Lo que apareció en la pantalla fue otra cosa, un patrón de franjas alternadas, claras y oscuras, un patrón de interferencia, el tipo de patrón que solo ocurre cuando dos ondas se cruzan y se combinan, como los círculos que se forman cuando caen dos piedras en el agua al mismo tiempo. La luz se estaba comportando como una onda. Asombroso, sí, pero eso no fue lo que sacudió todo. Lo que sacudió todo vino después, cuando los físicos repitieron el experimento con partículas individuales, un electrón a la vez, un fotón a la vez, una sola partícula disparada hacia las dos rendijas. Lo que debería haber ocurrido, la partícula pasa por una rendija o por la otra. Punto. Llegas al final con dos manchas, no con un patrón. Pero el patrón apareció de todas formas, como si cada partícula individual sola, sin nada con qué interferir, hubiera pasado por las dos rendijas al mismo tiempo, como si existiera en múltiples lugares simultáneamente hasta el momento de llegar a la pantalla. Y entonces, los físicos hicieron lo más lógico del mundo. Pusieron un detector en las rendijas para ver por cuál pasaba realmente la partícula. Y el patrón desapareció. No se modificó. Desapareció. La partícula empezó a comportarse como partícula. Eligió una rendija. Dejó dos manchas. Exactamente lo que habría hecho si nadie hubiera estado mirando, excepto que ahora alguien sí estaba mirando. Eso se llama el efecto observador, y no tiene explicación que satisfaga completamente a nadie. Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, dijo que este experimento contiene el único misterio real de la mecánica cuántica. Todo lo demás son detalles. Ahora detente un momento, no para que lo analices, para que lo sientas. Una partícula, el bloque fundamental de toda la materia que existe, de todo lo que puedes tocar, ver, oler, sostener, existe como una nube de posibilidades hasta que es observada. En el momento de la observación, colapsa, elige un estado, se vuelve real. Antes de que mires, todo es posible. Después de que miras, solo existe lo que viste. Huxley entendió esto décadas antes de que la mayoría de los científicos quisiera admitirlo. Lo dijo de otra forma, con otras palabras, pero la idea es la misma. La mente humana tiene la capacidad de conocer todo, pero la mente ordinaria filtra casi todo para sobrevivir. Para sobrevivir, no para crecer, no para prosperar, para sobrevivir.
Y ese filtro, esa reducción brutal de lo que es posible a lo que es familiar, ese mecanismo que opera bajo tu conciencia 24 horas al día, es exactamente lo que estamos investigando hoy. Porque aquí está la pregunta que nadie te ha hecho directamente. ¿Qué estás observando en tu vida? No con los ojos, con algo más profundo que los ojos, con la expectativa silenciosa que llevas en el pecho cuando entras a una habitación, con el impulso automático que escanea cualquier situación nueva, buscando lo que puede salir mal antes de buscar lo que puede salir bien. Con el patrón debajo del patrón, el observador debajo del observador, que lleva años colapsando el campo de tus posibilidades en la misma realidad repetida. Piensa en esto. 2 personas se levantan el mismo lunes por la mañana. Misma ciudad, mismas condiciones económicas aproximadas, mismas circunstancias objetivas. Una de ellas ya siente el peso antes de abrir los ojos. Ya sabe cómo va a ir el día. Ya registró la ausencia de razones para esperar algo diferente. La otra se levanta y sin tener razones concretas para el optimismo, siente algo abierto. Algo no decidido todavía. ¿Cuál de las dos está siendo más realista? Ninguna. Las dos están observando. Las dos están colapsando el campo. La diferencia es qué tan consciente es cada una del tipo de observación que está haciendo. Huxley lo llamó la válvula reductora de la mente. Dijo que el cerebro humano no está diseñado para expandir tu percepción, está diseñado para reducirla, para tomar el océano de la realidad y darte un vaso de agua que puedas manejar. Y ese vaso tiene la forma de tu historia personal, tiene la forma de las conclusiones que sacaste antes de los 10 años sobre quién eres y qué te mereces y qué le pasa a gente como tú. Tiene la forma del dolor que aprendiste a esperar, tiene la forma de la decepción que empezaste a anticipar. Y lo más perturbador de todo, la válvula no distingue entre lo que fue real entonces y lo que es posible ahora. Solo reproduce, solo colapsa hacia lo conocido, solo cierra la puerta antes de que puedas ver lo que hay del otro lado. Pero Huxley también dijo algo más. Dijo que las puertas pueden abrirse, no con violencia, no con fuerza de voluntad, no con afirmaciones repetidas frente al espejo, con algo mucho más radical, con presencia, con percepción directa, con el acto tan simple y tan difícil de mirar sin saber de antemano lo que vas a ver. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. No de inmediato, no en un instante, pero sí paso a paso, mecanismo a mecanismo, comenzando por entender exactamente qué tipo de observador has sido hasta ahora y por qué. Porque el primer paso no es cambiar lo que ves, es darte cuenta de que siempre has estado mirando, y que lo que miraste con tanto convencimiento durante tanto tiempo no era la realidad, era la puerta cerrada, y detrás de esa puerta, en el campo cuántico de posibilidades que la física confirmó y que Huxley intuyó décadas antes, está todo lo que no has podido ver todavía, todo lo que ha estado esperando. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Solo un segundo. Escribe en los comentarios ahora mismo una palabra, una sola, la que describe el patrón que más se repite en tu vida, el que aparece en tus relaciones, en tu trabajo, en la manera en que las cosas se estancan justo cuando empiezan a moverse. Una palabra. Abajo. Ahora. Porque nombrarlo es el primer acto de un observador que empieza a ver diferente. Hay una pregunta que Huxley hacía a sus lectores y que la mayoría esquivaba porque la respuesta honesta es incómoda. La pregunta es esta: ¿quién está mirando? No qué estás mirando. ¿Quién? Porque detrás de cada observación hay un observador. Y ese observador no es neutro. No es un instrumento de precisión calibrado para captar la realidad tal como es. Es una acumulación de experiencias, de heridas, de conclusiones tomadas en momentos donde no tenías suficiente información ni suficiente madurez para tomarlas correctamente. Ese observador tiene nombre. Se llama identidad. Y la identidad, en el sentido que nos importa hoy, no es tu nombre ni tu trabajo ni la historia que cuentas en las cenas.
Es la declaración invisible que haces sobre ti mismo antes de que cualquier experiencia comience. La frase que opera por debajo de todo pensamiento consciente y que empieza siempre igual. Yo soy el tipo de persona que... Yo soy el tipo de persona que siempre termina sola. Yo soy el tipo de persona que nunca tiene suficiente. Yo soy el tipo de persona que lo arruina cuando las cosas van bien. Yo soy el tipo de persona que no merece lo que desea. Esa frase no se siente como una creencia. Se siente como un hecho, como algo que descubriste sobre la naturaleza de la realidad, no algo que construiste en un momento de dolor y nunca revisaste. Pero es una observación antigua, automática, tan incorporada que ya no la notas, y esa observación está colapsando el campo cuántico de tu vida en tiempo real, todos los días, sin pedirte permiso. La neurociencia llama a esto procesamiento predictivo. Tu cerebro no recibe la realidad pasivamente, la construye activamente. Antes de que cualquier información sensorial llegue a tu conciencia, tu cerebro ya hizo una predicción sobre lo que va a encontrar. Y luego, esto es lo crucial, filtra los datos entrantes para que coincidan con esa predicción. No ves el mundo como es, ves el mundo como tu cerebro espera que sea, y las expectativas de tu cerebro están construidas sobre una sola cosa: tu pasado. Cada experiencia que tuviste, cada emoción que almacenaste, cada conclusión que sacaste del dolor o del placer, todo eso alimenta un modelo predictivo que corre constantemente por debajo de tu conciencia, decidiendo qué entra a tu campo de percepción y qué se queda afuera. En los estudios de percepción, los investigadores han demostrado algo que debería detenerte en seco. Las personas literalmente no pueden ver cosas que su cerebro no espera encontrar. Se llama ceguera por inatención. Puedes mirar algo directamente, tenerlo frente a los ojos, y si tu modelo interno no tiene un marco para ello, se vuelve invisible. ¿Cuántas oportunidades has mirado de frente y nunca viste? ¿Cuántas veces alguien te amó de una forma que tu observador interno simplemente no supo recibir? ¿Cuántas puertas se abrieron en direcciones que tu identidad había decidido de antemano que no eran para ti? Huxley escribió en Las puertas de la percepción: cada uno de nosotros es potencialmente mente libre, pero en la medida en que somos animales, nuestra función es sobrevivir a cualquier precio. Para hacer posible la supervivencia biológica, la mente libre tiene que ser embotellada y forzada en el servicio de la vida en el tiempo. Embotellada, no destruida, embotellada. La posibilidad de percibirlo todo sigue ahí. La capacidad de colapsar el campo en direcciones completamente nuevas sigue ahí, pero está contenida por el mecanismo más poderoso que tienes, el mecanismo de la identidad familiar. Y ese mecanismo es brillante. Es exactamente lo que necesitabas cuando tenías 7 años y el mundo era confuso y necesitabas predecirlo para sentirte seguro. El problema es que seguiste usando el mismo mapa, décadas después, en territorios completamente distintos. Déjame llevarte a un momento que probablemente reconoces, aunque nunca lo hayas nombrado así. Estás en una situación nueva, una oportunidad real, algo que conscientemente quieres. Tal vez es una relación que finalmente parece sana. Tal vez es un proyecto que podría cambiar tu carrera. Tal vez es una mañana donde, sin razón aparente, sientes que algo podría ser diferente. Y justo en ese momento, algo en ti aprieta. No es un pensamiento. Es más rápido que un pensamiento. Es una contracción, un espera. Un susurro que dice: esto no dura, o tú no eres para esto, o ya sé cómo termina esto. Ese susurro no viene del futuro, viene de una memoria que tu sistema nervioso convirtió en ley. Es el observador antiguo, el que se formó antes de que pudieras cuestionarlo, el que fue calibrado por las primeras veces que pediste algo y te lo negaron, por las primeras veces que confías y fue un error, por las primeras veces que el mundo te enseñó, no con palabras, sino con sensaciones, que ciertos tipos de bienestar simplemente no están disponibles para ti. Y lo que hace ese observador no es malévolo,
es exactamente lo que aprendió a hacer: protegerte de la decepción, anticipando la decepción. Mantenerte seguro colapsando el campo hacia lo conocido antes de que lo desconocido pueda sorprenderte. El problema, como dijo Huxley, es que lo desconocido es también donde vive todo lo que todavía no has experimentado. En la mecánica cuántica hay un principio que los físicos llaman superposición. Una partícula, antes de ser observada, no está en un lugar ni en otro. Está en todos los lugares posibles a la vez. Existe como una función de onda, una distribución de probabilidades, una nube de potencial puro. No es esto ni aquello. Es todo simultáneamente, hasta que alguien mide. Tu vida tiene la misma estructura. Antes de que tu observador interno tome la medición, hay un campo enorme de posibilidades reales disponibles para ti. Relaciones que podrían funcionar, proyectos que podrían florecer, versiones de ti mismo que todavía no han colapsado en ninguna dirección. Pero tu observador está midiendo constantemente. Cada pensamiento automático es una medición. Cada emoción crónica es una medición. Cada expectativa que cargas sin examinarla es una medición que colapsa el campo hacia lo que ya conoces. Y el resultado, la vida que tienes. No porque sea la única vida posible, sino porque es la única que tu observador sabe ver. Huxley propuso dos ideas que para mí son el corazón de todo esto. La primera, la percepción puede ser entrenada. No estás atrapado en el observador que construiste a los 8 años. Puedes convertirte en un observador diferente. No mañana, no después de resolver todos tus problemas. Ahora, en este momento, comenzando con el acto de voltearte a ver a ti mismo mientras observas. La segunda idea, y esta es la que más incomoda a la gente: no puedes ver más de lo que eres. No dijo que no puedes ver más de lo que sabes, dijo más de lo que eres, porque la percepción no es una función intelectual, es una función de estado, de lo que estás siendo, no de lo que estás pensando. Y lo que estás siendo, en la mayoría de los momentos ordinarios de tu vida, es la suma de todos tus observadores no examinados corriendo en paralelo, colapsando la realidad en la misma forma de siempre. Cambiar eso no requiere más información, requiere convertirte en un observador diferente antes de que la realidad te dé razones para hacerlo. Y eso, exactamente eso, es lo más difícil y lo más transformador que un ser humano puede hacer. Pero primero, necesitas entender dónde empieza realmente la observación. Y no empieza donde crees. Si llegaste hasta aquí es porque esto no es entretenimiento para ti, es reconocimiento. Suscríbete a Mente Fractal, activa la campana, porque lo que viene en los próximos bloques y en los próximos videos no te va a dar más información. Te va a dar las herramientas para convertirte en un observador diferente. Y eso cambia todo lo demás. El botón está ahí, 1 segundo de tu mano. El resto lo hace el canal. La mayoría de la gente asume que el observador vive en la cabeza. Tiene sentido. El cerebro piensa. El cerebro analiza. El cerebro decide qué es real y qué no lo es. Entonces, si quieres cambiar tu observación, cambias tus pensamientos. Afirmas cosas nuevas. Reemplazas creencias negativas con positivas. Piensas diferente. Y no funciona. O funciona por un rato y luego deja de funcionar. O funciona a nivel superficial y 3 capas abajo el mismo patrón sigue corriendo intacto. La razón es que el observador primario no está en la cabeza, está en el corazón. Y no lo digo en sentido metafórico. Lo digo en sentido literal, fisiológico, medible en un laboratorio. Tu corazón genera el campo electromagnético más fuerte de todo tu cuerpo. No el cerebro, el corazón. Ese campo se extiende varios metros más allá de tu piel en todas las direcciones. No está contenido dentro de ti, irradia hacia afuera, interactúa con el ambiente, toca a otras personas antes de que digas una sola palabra. El Instituto HeartMath lleva décadas midiendo esto, y lo que encontraron cambia completamente la forma en que deberías entenderte a ti mismo. Tu corazón envía más información a tu cerebro que tu cerebro al corazón. El flujo de información no es descendente, es ascendente.
El corazón lee el entorno primero y le manda instrucciones al cerebro sobre cómo interpretarlo. Y el cerebro, obediente, filtra y organiza la realidad según la señal que recibió desde abajo. Cuando Huxley escribió que la percepción puede ser purificada y expandida, estaba hablando, aunque no usara este vocabulario, de cambiar la señal del corazón, de modificar el campo electromagnético que antecede toda percepción consciente, de entrar en lo que los investigadores del HeartMath llaman coherencia cardíaca, el estado en el que el ritmo del corazón se vuelve ordenado, fluido, ondulante, y desde ese estado el cerebro recibe instrucciones completamente distintas. ¿Qué determina si tu corazón está en coherencia o en caos? Una sola cosa: el estado emocional que estás sosteniendo. Cuando tu estado emocional es de miedo crónico, ansiedad de fondo, frustración constante o esa tensión sin nombre que mucha gente ya no nota porque lleva tanto tiempo ahí, tu ritmo cardíaco se vuelve errático, irregular, y esa irregularidad es una señal que el corazón manda al cerebro que dice: algo está mal, prepárate para la amenaza, estrecha el enfoque, activa la supervivencia, y el cerebro obedece, activa la amígdala, libera cortisol, bloquea la corteza prefrontal, que es exactamente donde viven tu creatividad, tu perspectiva amplia, tu capacidad de ver más allá del patrón familiar. Y desde ese estado contraído, observas el mundo a través de un filtro de peligro. Ves problemas, ves obstáculos, ves evidencia de todo lo que ya decidiste que iba a salir mal. Este es el estado en el que vive la mayoría de la gente, no ocasionalmente, crónicamente. Una tensión de fondo que ya se siente normal porque lleva años siendo el clima emocional de su vida. Y desde ese estado, el campo cuántico de posibilidades colapsa siempre en la misma dirección. Pero cuando el corazón entra en coherencia, cuando su ritmo se vuelve suave, ordenado, como una ola regular, la señal cambia completamente. El cerebro recibe nuevas instrucciones, la corteza prefrontal se activa, la percepción se amplía, los filtros se relajan, y de pronto empiezas a ver cosas que siempre estuvieron ahí, pero que tu estado anterior te hacía invisibles. Oportunidades, conexiones, caminos. No porque el mundo cambió, porque el observador cambió. Y las emociones que producen los niveles más altos de coherencia cardíaca no son las que la industria motivacional te vendería. No es la emoción de alta energía, el entusiasmo artificial, la euforia de un seminario. Son emociones sostenidas, quietas, profundas, gratitud, apreciación genuina, cuidado, la sensación de estar conectado a algo que importa. Esas emociones, cuando son reales, no actuadas, no pensadas sino sentidas en el cuerpo, crean una coherencia tan alta que reorganiza tu biología completa. Tu sistema inmune responde. Tu equilibrio hormonal cambia. Tus ondas cerebrales se sincronizan. Y tu campo, ese campo invisible pero medible que irradias en todas las direcciones, se convierte en una señal diferente. Una señal que el campo cuántico puede reconocer. Huxley volvió a esto en La filosofía perenne, su obra más ambiciosa, cuando estudió las tradiciones contemplativas de todo el mundo buscando qué tenían en común. Y encontró esto. Todas ellas, sin excepción, comenzaban no por cambiar los pensamientos, sino por cambiar el estado. La meditación budista, el sufismo islámico, la mística cristiana, el yoga vedántico. En cada tradición, el primer paso no era aprender más, era llegar a un estado de quietud interior desde el cual la percepción misma se transforma. Huxley lo llamó el conocimiento unificado, ese estado en el que el observador se vuelve tan coherente, tan presente, tan limpio de expectativas previas, que la realidad puede mostrarse tal como es en lugar de tal como el observador espera que sea. No es un estado místico inaccesible, es una fisiología, es el estado de coherencia cardíaca que los investigadores del siglo XXI están midiendo en laboratorios. Es lo que Huxley intuyó leyendo textos sagrados de 1000 años de antigüedad.
La puerta de la percepción no se abre con más información. Se abre con un cambio de estado. Ahora viene la parte que transforma esto de una idea interesante a una práctica real. Si la emoción que sostienes es la observación que estás haciendo, si el campo electromagnético de tu corazón es la señal que el campo cuántico recibe, entonces la pregunta más importante no es qué estás pensando, es qué estás sintiendo en el fondo. No lo que sientes en los momentos de euforia, no lo que sientes cuando algo bueno pasa, lo que sientes en el estado de fondo, el clima emocional al que regresas cuando las distracciones se van y estás solo con tu propio silencio. Ese estado es tu observación real. Ese estado es el colapso que estás produciendo continuamente. Y la mayoría de las personas, si son honestas, reconocen que su estado de fondo es una forma de tensión que tiene muchos nombres. Miedo a que las cosas buenas terminen, sensación de que falta algo, anticipación silenciosa de la siguiente decepción, una versión moderada de no estar bien del todo. Ese estado está colapsando el campo, constantemente, con la precisión de un láser. Gregg Braden, que ha pasado décadas tendiendo puentes entre la física cuántica y las tradiciones contemplativas, dice algo que resume todo esto con una claridad cortante. El campo no responde a lo que quieres, responde a lo que sientes que ya tienes. No a tus deseos, no a tus afirmaciones, a tu estado emocional real, y eso exige algo radicalmente diferente de lo que la mayoría de la gente está haciendo. No esperar a que la realidad cambie para sentirse mejor. Generar el estado emocional de la realidad que quieres antes de que esa realidad llegue. Sentir gratitud antes de tener razones para estar agradecido. Sentir paz antes de que la situación se resuelva. Sentir abundancia antes de que el dinero aparezca. Sentir plenitud antes de que la relación sane. Esto no es pensamiento mágico, esto es física aplicada, porque desde la perspectiva del campo cuántico, tu emoción es la observación, y la observación colapsa el campo. Cuando generas un estado emocional coherente de forma independiente de tus circunstancias, le estás dando al campo una señal nueva. Y el campo, que no tiene prejuicios, que no juzga si mereces o no lo que pides, que simplemente responde a la frecuencia que recibe, comienza a reorganizarse alrededor de esa nueva señal, no en un futuro distante, en formas que empiezas a notar en días, una conversación que sale diferente, una puerta que se abre desde una dirección que no estabas mirando, una sensación en el cuerpo de que algo se movió, no afuera todavía, pero sí adentro. Y cuando el observador cambia, todo lo que observa cambia con él. Pero hay un obstáculo que nadie nombra con suficiente honestidad, un espacio entre el observador que has sido y el que estás tratando de ser, un espacio que se llama el vacío, y ahí es donde vamos ahora. Si este video te está moviendo algo por dentro, hay dos cosas que puedes hacer ahora mismo. La primera, suscríbete si todavía no lo has hecho. Este canal existe para la persona que no se conforma con la superficie, para quien siente que hay algo más detrás de los patrones de su vida y tiene el valor de ir a buscarlo. La segunda, cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el estado emocional de fondo que reconoces en ti? Esa frecuencia que llevas encendida, aunque no pase nada malo, no tienes que explicarlo bien. Solo escríbelo, porque hay miles de personas viendo esto que sienten exactamente lo mismo, y nombrar eso juntos ya es una forma de cambiar la señal. Huxley escribió en Punto y Contrapunto: el hombre no aprende de la experiencia, aprende de la experiencia reflexionada. La diferencia es enorme. Experiencia sin reflexión es solo repetición. El mismo patrón vestido con ropa diferente. El mismo observador produciendo el mismo colapso en circunstancias distintas y sacando siempre la misma conclusión. Así es la vida. Pero experiencia reflexionada, experiencia observada desde adentro mientras sucede, experiencia en la que te atrapas a ti mismo en el acto de observar, esa es la materia prima de la transformación real.
Y entre el observador que has sido y el observador que podrías ser, hay un espacio que no se ve en los testimonios, que no aparece en los videos de antes y después, que no venden en los seminarios porque no es vendible. Ese espacio se llama el vacío. Y en el vacío, todo se siente como si hubiera salido mal. Cuando comienzas a cambiar tu estado, cuando empiezas a generar una observación nueva, una señal diferente, tu cerebro no celebra. Tu cerebro entra en pánico. Porque el trabajo del cerebro no es hacerte feliz, es mantenerte vivo. Y para tu cerebro, vivo equivale a familiar, conocido, predecible. Aunque lo familiar sea miserable, al menos está mapeado. Al menos el cerebro sabe qué químicos producir, qué amenazas escanear, qué comportamientos automatizar. En el momento en que introduces algo desconocido, una emoción nueva, un estado que no tiene precedente en tu historia, tu cerebro lo registra como una amenaza. No porque sea peligroso, porque no está en el mapa, y lo que hace tu cerebro con las amenazas es familiar. Ataca. Te recuerda cada vez que intentaste algo nuevo y fallaste. Te pone en bucle los momentos de mayor dolor. Te susurra. ¿Quién te crees que eres? Te inunda con ansiedad, con dudas, con una pesadez que se siente tan real que te convences de que el cambio no era posible, de que la identidad antigua tenía razón todo el tiempo. Esto no es señal de que algo salió mal, es señal de que algo está funcionando. Huxley lo entendió a través de una metáfora que tomó de las tradiciones místicas y la física clásica al mismo tiempo. Habló del intervalo entre notas, ese silencio entre dos sonidos que no es ausencia de música, sino la estructura que hace que la música tenga sentido. Sin el intervalo, solo hay ruido. El intervalo es donde la música respira. El vacío es tu intervalo. Es el espacio entre quien fuiste y quien estás siendo, entre el colapso viejo y el colapso nuevo, entre la observación que ya no es tuya y la que todavía no se ha estabilizado. En ese espacio, la tentación de regresar es máxima, porque el cerebro es muy bueno en su trabajo. Te va a presentar cada evidencia posible de que el cambio no está funcionando. Va a señalar todo lo que sigue igual, todo lo que todavía duele, todo lo que el mundo todavía no ha confirmado. Va a decirte que estás siendo ingenuo, que la física cuántica es muy interesante, pero que la renta sigue venciendo el primero de cada mes. Y en ese momento, en ese punto exacto, es donde la mayoría de la gente regresa. No porque sean débiles, porque nadie les dijo que el vacío era parte del proceso. Nadie les dijo que la incomodidad de ese espacio no es un obstáculo a la transformación, es la transformación misma ocurriendo. En física hay un concepto llamado entropía, la medida del desorden en un sistema. Lo que los físicos observaron es que antes de que un sistema se reorganice a un nivel mayor de complejidad, la entropía aumenta. Las cosas se vuelven más caóticas, más desordenadas, más inestables. El sistema parece estar rompiéndose, pero no se está rompiendo, se está abriendo. Tu vida funciona igual. Cuando comienzas a cambiar el observador, las viejas estructuras empiezan a disolverse. Relaciones que eran sostenidas por el patrón antiguo comienzan a sentirse diferentes. Hábitos que te daban comodidad dejan de funcionar. El disfraz que llevabas empieza a no quedar. Y durante un tiempo, que puede durar días o semanas o meses dependiendo de cuánto tiempo llevas sosteniendo la misma observación, la vida parece más difícil, no más fácil. Eso es el vacío, y la única manera de atravesarlo es con una fe funcional, no religiosa, funcional. La fe que dice, entiendo el mecanismo suficientemente bien como para no interpretar este malestar como fracaso. La fe que dice, el campo todavía no ha reorganizado su respuesta exterior, pero la señal que estoy enviando ya cambió. La fe que dice, sigo siendo el nuevo observador aunque todavía no haya resultados que me lo confirmen. Huxley escribió en La isla, su última novela, la utopía que pasó años construyendo antes de morir. Aquí y ahora, chicos,
aquí y ahora. Era lo que los pájaros amaestrados repetían en esa isla imaginaria. Un recordatorio constante. No mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando tengas razones suficientes. Aquí, ahora. El observador nuevo no se construye en el futuro, se construye en el presente. Un momento a la vez, una observación a la vez, un instante en que atrapas el impulso automático antes de que se convierta en reacción y eliges solo por ese momento no dejarlo terminar la frase. Ese instante, ese espacio entre estímulo y respuesta, es lo que Viktor Frankl llamó el territorio de la libertad humana. Es lo que los físicos cuánticos llaman el momento antes del colapso. Es lo que Huxley llamó abrir las puertas de la percepción. No es un estado permanente que alcanzas y mantienes para siempre. Es un músculo, se ejercita, se fortalece, y con el tiempo, la nueva observación se vuelve más automática que la antigua. ¿Cómo se ve esto en la práctica? No dramático, nunca es dramático. Es la mañana en que te levantas, y antes de revisar el teléfono, antes de que la inercia del día tome el control, pones una mano en el pecho y generas deliberadamente una emoción. No la piensas, la produces. Un instante de gratitud real, de apreciación genuina por algo concreto, aunque sea pequeño. Aunque sea el hecho de estar respirando, aunque sea la temperatura exacta del café. Eso es coherencia cardíaca. Eso es una nueva observación. Eso es una señal diferente entrando al campo. 3 minutos. 5. Sin ritual elaborado, sin ningún protocolo sofisticado. Solo la decisión de ser el origen del estado en lugar de ser la consecuencia de las circunstancias. Y luego llega el día con sus provocaciones. El correo que te irrita, el tráfico, la persona que dice exactamente lo que siempre dice de la manera que siempre te afecta, el silencio de alguien que importa, la cuenta que no esperabas, y el observador antiguo va a querer tomar el control. Va a ser rápido, automático, familiar, va a decir, ya ves, nada cambió. Pero si has estado practicando, si llevas días o semanas generando el estado nuevo, aunque sea por minutos, vas a tener algo que antes no tenías. Un segundo de pausa. No mucho, solo un segundo. Y en ese segundo puedes elegir la observación. No perfectamente, no siempre, pero más que ayer y mañana más que hoy. Eso es lo que significa ser un observador consciente, no alguien que nunca colapsa en el patrón viejo. Alguien que cada vez lo nota más rápido y tarda cada vez menos en regresar al estado nuevo. Huxley murió el 22 de noviembre de 1963, el mismo día que John F. Kennedy fue asesinado. Su muerte pasó casi desapercibida, borrada por el ruido del mundo. Pero antes de morir pidió una última cosa. Le pidió a su esposa que le pusiera una inyección de LSD. Y ella, con una valentía que pocas personas han exhibido, lo hizo, no porque Huxley buscara escapar, sino porque quería morir con las puertas de la percepción completamente abiertas. Quería que su último acto consciente fuera ver la realidad tal como es, sin la válvula reductora, sin el filtro de la identidad, sin el observador condicionado. Quería colapsar el campo con la señal más limpia, más coherente, más presente que pudiera generar. Ese es el desafío que nos deja. No morir así necesariamente. Vivir así. Vivir con las puertas lo suficientemente abiertas como para que la realidad pueda sorprenderte. Con el observador lo suficientemente consciente como para notar cuándo está colapsando el campo desde el miedo y elegir hacerlo desde la presencia. Con el corazón lo suficientemente coherente como para que la señal que mandas al campo sea una que puedas sostener con orgullo. La física te mostró el mecanismo. Huxley te mostró las implicaciones. Y este momento, este instante específico en que estás decidiendo qué hacer con lo que acabas de escuchar, este es el experimento. No el que se hace en un laboratorio, el que se hace en tu vida. El campo está esperando una nueva observación. El observador que está aprendiendo a ver diferente ya está aquí y ahora. Solo falta una cosa, que abras la puerta. Suscríbete a Mente Fractal.
no para seguir un canal, para darle un lugar al observador que está despertando en ti. Si este video llegó a algo real en ti, hay 3 cosas que puedes hacer ahora, y las 3 importan. El like. No es un gesto vacío. Le dice al algoritmo que este tipo de contenido merece llegar a más personas. A alguien que en este momento está buscando exactamente esto sin saber cómo nombrarlo. Tu like lo acerca a ellos. La suscripción. Si todavía no eres parte de Mente Fractal, este es el momento. No porque yo necesite el número, sino porque tú necesitas un lugar al que volver cuando el vacío se ponga difícil y necesites recordar que la incomodidad es el proceso, no el fracaso. Y los comentarios. Cuéntame, después de esta hora, ¿qué observación vieja estás dispuesto a soltar? No lo que quieres construir, lo que estás dispuesto a dejar de colapsar. Escríbelo abajo. El campo lo está escuchando. Aquí y ahora.